un gozo estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos y hermanas. Y bueno, vamos a iniciar nuestra semana del 10 al 13 de agosto de 2021. Y el tema general está bien interesante. Se llama Dios consuela a su pueblo con la Biblia. Qué maravilloso, de veras, qué maravilloso. Y para hoy, martes 10 de agosto del 2021, el pastor Bravo ha preparado para cada uno de ustedes el tema titulado El consuelo del perdón. Así es que bueno, le vamos a dar el tiempo al pastor. Desde tiempos inmemorables, muchos cantos e historias se transmitieron de boca a oído, de una generación a otra. Con la invención de la escritura se empezaron a recoger por escrito y fueron formando la materia prima de lo que más tarde constituyó lo que ahora conocemos como el Antiguo Testamento. Muchos de estos cantos, que fueron recogidos como salmos, representan, sin embargo, la manifestación de la espiritualidad de un pueblo que, temeroso de Dios, buscaba la comunión con Él. Pero también en ese temor de Dios estaba la conciencia de pecado, la conciencia de no estar en paz con los demás, la conciencia de no hacer exactamente lo que Dios quiere. Eran tiempos en los que no había ley, como para que pudiéramos decir esto está prohibido, pero la conciencia que Dios pone en cada ser humano acerca de lo que es bueno y de lo que es malo, no dejaba de permitir que el Espíritu Santo redarguyera a las personas. Más adelante, cuando estas tradiciones orales se recogen por escrito, pues hay autores sagrados que hicieron esta recolección, como Moisés con el Pentateuco, como David con los Salmos. Y es muy probable que el Salmo 51 hubiese sido en su cuerpo original una oración de arrepentimiento que David tomó, pulió y le dio la forma actual, excepto los últimos versículos, que evidentemente son una interpolación agregada en la época del cautiverio. Ese ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Es un grito de contrición y de arrepentimiento para acercarse a Dios. Ese he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ese es el reconocimiento consuetudinario de que la maldad es intrínseca al ser humano. Lo que más tarde los teólogos llamarían el pecado original no representa sino la conciencia de que la separación de Dios es algo propio de la naturaleza humana. Lo extraordinario es la sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo que redarguye y clamar: ten piedad de mí, oh Dios. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Esto, sin embargo, conduce a algo maravilloso. Si es bien cierto que el Espíritu Santo redarguye de pecado y hace que el pecador confiese su pecado y se reconozca como pecador, necesitado del perdón de Dios, también es cierto que cuando el alma, la vida, se entrega completamente a Dios, viene el consuelo del perdón. Tenemos aquí, por ejemplo, las palabras del Salmo 32. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El consuelo del perdón. Saberse perdonado por Dios fue algo que experimentaron también los creyentes a Dios mucho antes que figurara una letra como Sagrada Escritura. Pero ya figuraba esta verdad esculpida en los corazones humanos con el fuego del Espíritu Santo.
Ya cuando se recoge con escritura, viene la necesidad de confesión. 32:3, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor como sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El consuelo del perdón, el refrigerio que llega al alma que se ha puesto en las manos de Dios y que sabe que, como dijo más tarde Jesucristo, el que a mí viene, no le echo fuera. Amén, gloria a Dios. Y nadie que acude a Dios es rechazado. Y culmina con estas palabras: con cánticos de liberación me rodearás. Y de esta manera termina el Salmo 32 en el versículo 11. Alegraos en Jehová y gozaos justos. Ya se está entendiendo claramente que estos justos no son personas apegadas a la justicia, sino personas perdonadas. Porque ya se declaró como pecador, ya se declaró como que quien confesó su pecado, ya se declaró como quien recibe el perdón de Dios, y ahora dice: alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Solamente los fariseos tergiversarían más adelante el sentido de la palabra justo como quien cumple la letra de la ley al pie. Pero ese no era el concepto original. El concepto original es el consuelo del perdón. El consuelo del perdón que Dios da a todo aquel que se acerca a Él. Porque Dios también da el arrepentimiento, es decir, el deseo de darle espalda al pecado y volverse a Dios y restablecer la comunión entre el ser humano y Dios que lo creó. Ese es un tema recurrente en el Antiguo Testamento. Lo vamos a encontrar desde el principio, tanto en el sentido negativo como en el sentido positivo. Y en el sentido negativo tenemos el caso que Adán y Eva, si bien cayeron, nunca manifestaron arrepentimiento. Si ellos se hubieran quebrantado delante de Dios en esa hora, hubieran sido restablecidos. Pero no hubo tristeza por su pecado, pero un orgullo enorme que les impidió decir: Señor, hemos pecado, perdónanos. Pero a quien diga esa expresión con cualquier otra palabra, siempre habrá los brazos de Dios abiertos, como los de Jesús en la cruz, para recibir siempre al que busca a Dios. La comunión de Dios contigo, Él quiere restablecerla, quiere fortalecerla, para que vivas la maravillosa experiencia del consuelo del perdón divino. Lo harás. Ven a Él hoy. Oramos. Amoroso Dios y Padre nuestro celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra, esta palabra que nos consuela, Padre. Bendito Dios, en tus manos ponemos a tu pueblo, Señor. Si hay alguien, Señor, en tu pueblo que está padeciendo este problema de haber sido afectado y que hay en su corazón la falta de perdón, Padre, te pedimos que tú vengas, que tú consueles, Dios, que tú abras el entendimiento, mi Señor, que tú des la capacidad, Padre, de confesar el pecado y de perdonar a aquellos que nos han hecho daño, Padre. Bendice a tu pueblo, Señor, reconcílialo. Permite, Padre Celestial, que en ti podamos dejar todo aquello que nos molesta, todo aquello que incluso muchas veces no podemos entender, todo aquello, Señor, que lastimen el corazón y la mente de tus hijos. Señor, derrama tu Espíritu Santo, Padre, y limpia cada corazón para que tenga la capacidad de perdonar y reciba tu perdón también, Padre.
Bendito Dios, bendice pues a tu pueblo con estos dones. Te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús y en el Espíritu Santo. Amén. Pues damos gracias a Dios, hermanos y hermanas, por estas palabras. Y si es cierto, muchas veces estamos en la iglesia, escuchamos la palabra, pero hay en nuestro corazón alguien nos ha hecho daño y nos cuesta trabajo perdonar. Pero hermanos, vamos a dejar todo en manos del Señor. Él es el único que puede restaurar nuestra vida. Él es el único que puede ayudarnos a tener un corazón nuevo y alegre para Él. Dejemos todo en manos del Señor y vivamos la vida con alegría. Bueno, quiero anunciarles el tema del día de mañana, miércoles 11 de agosto 2021. El tema se llama Consuelo a quien sufre sin razón. ¿Habrá quien sufra sin razón? ¡Qué tremendo es ese tema, ¿verdad? Bueno, estamos invitados para el día de mañana. Dios les bendice.